Jueces 3, verso 31. Vamos a leer otro el tercer juez, y con la ayuda del Señor quisiera compartir la palabra del Señor, algunos aspectos que en lo personal considero que me han ayudado mucho y pueden ayudar a cada uno de ustedes. Entonces, Jueces, capítulo 3, el verso 31. Después de él, se refiere al juez anterior, que era Ahod. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Pasemos solo la lectura por el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios al capítulo 10. En el verso 1 dice, después de Abimelech, aunque Abimelech no fue rey, no fue juez propiamente tal, dice, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Gaaladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Ahora, en el capítulo 12, verso 8. Después de él, se refiere a Jepté, que el juez anterior, juzgó a Israel Ibzan de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Verso 11. Después de él juzgó a Israel Elón, Sabulanita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Sabulanita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Hasta ahí la lectura del Señor, que Él nos ayude y nos bendiga, ¿verdad?, en el sentido de que nos haga bien su palabra. Quise leer, hermanos, estos nombres un poco difíciles inclusive de pronunciar, porque son parte de los 13 jueces que se mencionan en el libro, en este libro que precisamente se llama así, el libro de los jueces. En algún momento un hermano dijo si eran 15, porque algunos estiman que son 15, considerando a Elí y a Samuel. Pero yo me refiero a los 13 que se mencionan en este libro. No me manejo mucho en esta aplicación, para mí es primera vez que lo voy a usar, y en beneficio, hermanos, solamente de la que estos 13 jueces nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos. Así como los profetas se dividen, lo agrupan en realidad algunos en los profetas mayores y menores, yo quisiera hacer un poco lo mismo. Voy a ver si puedo hacerlo, ya en beneficio, como decía, de... y no parece que no pueda. Ahí está, ¿se ve? No la presentación, pusiste la... A ver, ayúdame. Está bien, se ve. ¿Se ve? Ahí no. No, es que había ¿Cómo puesto, estabas? Se veía bien. había puesto tu computador, no la presentación. Ya. Ahí. Ahí. Ya. Ahí. Ahí se ve. Ahora, ya. Ahí se ve bien. Ya. Ahí, ya, disculpen. Bien, entonces, los 13 jueces, nosotros podríamos clasificarlo de uno de los mejores, uno de los que el Señor ocupó para salvar a Israel,
el Espíritu Santo vino sobre él y el Señor dio una liberación. Después vino Ahod, que lo vimos la semana pasada, que tenía una dificultad, que tenía impedida la mano derecha, lo cual le implicó usar la izquierda. Era de Benjamín, casi todos los benjamitas eran zurdos, ¿verdad? Benjamín fue uno de los hijos de Jacob por parte de Raquel, ¿ya? Y él le puso hijo de la mano derecha. Débora y Barak, también está Gedeón y Jefté. Y el más conocido de todos, de los jueces, ocupan más espacio en su descripción y tuvieron como bastante leí hoy, y que la mayoría de los estudiosos o los libros que uno consulta no hablan mucho. Y el primero que aparece dentro de estos menores, por así decirlo, es Sangar, del cual nosotros leímos. Quizás este es el que hizo una de las hazañas más grandes dentro de los jueces llamados menores. Leímos acerca de Tola, de Jair, de Ibsam, de Elón, Abdón, y el otro era Abdón, 7. Ahora, 6. ¿Por qué los llaman jueces menores? No se refiere a la edad, ¿ya? Ni porque tengan una menor autoridad que los otros jueces, sino simplemente porque ellos no se caracterizan por realizar grandes hazañas. No eran personas que hicieron actos heroicos. Si ustedes se acuerdan de la lectura, algunos se decían la cantidad de hijos que tuvieron, ya 30, nietos 40, que andaban en asnas, etc. Y no se le atribuye, excepto a Sangar, ningún acto heroico, ¿ya? Pero Dios los ocupó y los utilizó para que juzgaran a Israel y tuvieran un tiempo relativo de paz. Y sus historias se mencionan en uno o en 2 versos, por eso se le clasifican menores, no por importancia, no porque sean menores en edad, sino porque el espacio que se les dedica en la Biblia para mencionarlos es un versículo o 2 y no se le atribuye una hazaña espectacular. Leímos en el 31, 3:31, que Samgar, ¿verdad?, hizo algo bastante espectacular. Ahora, como introducción, la historia de Sangar es interesante. ¿En qué sentido? A veces no me gusta usar la palabra ordinaria u ordinario, porque nosotros tenemos la connotación de que es como mal educado, pero en realidad la palabra ordinario significa común, corriente. Eso era Sangar, una persona común y corriente, vivía en un lugar también así, y hacía un trabajo también común, que parecía que era agricultor, labrador, porque él estaba con bueyes, se menciona ahí. Ahora, lo que hace a Samgar extraordinario no es tanto lo que él hizo, sino que él dejó que Dios lo utilizara con lo que él disponía en su mano en ese momento, que no era mucho. Así que un poco es eso lo que yo quiero compartir inicialmente. Ahora, pregunta. Yo me estuve debatiendo, y lo debo confesar, si hablaba de Samgar, porque no tengo mucho que hablar, en realidad no tengo la capacidad, ¿ya? Y traté de estudiar, y tampoco hay mucho que digan acerca de él. Así que no quise dejar pasar, sí, este tema, y quiero darle la razón que yo siento personalmente por la que quiero hablar, ¿ya? Una de las razones que yo encuentro que es importante mencionar respecto a estos jueces que son menores, por así decirlo, que no tienen una hazaña heroica a su favor, es que y generalmente nosotros tendemos, ¿verdad?, a pensar que Dios ocupa estrellas, que Dios ocupa en su obra personas súper espectaculares, y que a veces esa cultura se mete en la iglesia y pensamos que tenemos que ser grandes personas, grandes personalidades,
para que Dios nos ocupe. Pero yo miro acá en el ejemplo de estas personas, poco conocidas, ¿verdad? Que no son brillantes a lo mejor, puedo sentir y me anima el y mi pequeñez en las cosas de Dios no tienen por qué ser un obstáculo para que Él me ocupe. Por lo tanto, de alguna manera, cuando yo miro a estas personas y Dios las ocupó, sin ser personalidades, me siento animado de que Dios me pueda ocupar en mi insignificancia y en mi pequeñez. Y a lo mejor a través de estos ejemplos, hermanos, ustedes también se pueden sentir animados, estimulados. Como digo, la cultura actual, esta forma de pensar, esta filosofía del humanismo, que hace que tenemos que ser personas grandes, tener personalidades magnéticas, ser atrayentes en el mundo, porque si no, no nos toman en cuenta. Eso es en el mundo. Dios tiene una forma de actuar diferente. Entonces, esas grandes personas también corren un riesgo. Muchas veces estas personalidades, ¿verdad?, ejercen una gran influencia en los demás y cuando fracasan, tienen un tremendo impacto en sus seguidores. Por eso lo digo que, como para mí también, tenemos que tener mucho cuidado en las iglesias. Cuando hay hermanos líderes, cuando hay hermanos de influencia, cuando ellos fracasan o cuando ellos pueden enseñar un error, van a impactar profundamente en el pueblo de Dios. A diferencia de un hermano que a lo mejor no tiene ese liderazgo, esa influencia, va a impactar poco. Así que cuidado, ¿verdad?, con los que ayudamos, y aquí me siento responsable, en que uno también impacta. No sé lo que digo, o sea, uno piensa, no es que no sepa, a ver, me explico. Uno se olvida muchas veces cuando enseña algunas de las cosas que digo, que dice. Y yo tiemblo un poco cuando un hermano dice, pero usted dijo la otra vez o usted enseñó. Y yo me doy cuenta de que el que toca, el que tiene un púlpito, el que tiene esta posibilidad de hablar, está ejerciendo una tremenda influencia en los demás. Por lo tanto, uno tiene que hacerlo con mucha reverencia, con mucho temor, y ponerse delante del Señor para no decir algo que uno cree que está en lo correcto, sino con la ayuda del Señor y con la oración de sus hermanos, poder ceñirse estrictamente a la palabra. Así que, hermano, ustedes hacen muy bien en orar por aquellos que suben al púlpito. Entonces, como decía, estos jueces menores, por llamarlos de alguna manera, que no tienen asociado ninguna hazaña heroica, que no fueron personalidades hollywoodenses, ¿verdad? Así llamativas, Dios las puso acá, están nombradas, y eso para mí, en lo personal, como digo, me estimula, que el Señor utiliza aún personas desconocidas, no grandes personalidades, para su obra. Quiero ver entonces un poquito el tema de Sangar. Como les dije, no voy a ocupar para mí lo que puedo aprender en el caso de Sangar y de todos los que leímos como jueces que no son asociados eran poco conocidas, ¿ya? Y yo pienso, hermanos, yo pienso que ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, que la mayoría de las iglesias, nuestras asambleas, por lo menos en Chile, están conformadas por personas poco conocidas. En el mundo, sobre todo, nosotros no tenemos, pueden decir, Hugo Villalobos, ¿quién es? Un mortal común que uno que otro puede conocer en el mundo. Yo me acuerdo una vez, un colega en la otra casa donde vivía, fue a mi casa y
Después nos encontramos en la escuela el otro día y me dice, oye, eres un perfecto desconocido en tu población, no te conoce nadie. Y a veces así, para el mundo no somos nada. Pero también dentro de la iglesia, ¿verdad? La gran mayoría, a excepción de algunos hermanos a quienes el Señor ha dotado, la mayoría somos hermanos que, por lo menos yo no tengo estudios teológicos, no he ido jamás a un seminario, me gustaría haber ido si hubiera tenido la oportunidad, y no estoy en contra de aquello, que se entienda bien, por favor, hermano, pero la gran mayoría de nosotros somos como somos, y el Señor nos quiere ocupar en esa sencillez, en eso que Él nos ha dado, y no sentirnos que porque no tenemos una personalidad fuerte, magnética, atrayente, podamos pensar que el Señor no nos va a ocupar. Pienso que Sangar, el Señor nos ocupa. El Señor lleva a cabo su obra, hermanos, a cabo por medio de hermanos y hermanas así. A veces a uno le dicen, mire, ¿conoce a tal hermano? Y uno dice, no, sabe que no lo conozco. Y a lo mejor ese hermano que es desconocido para nosotros es un tremendo aporte en su asamblea, en su iglesia. No ha salido del ámbito de su iglesia local y eso no tiene importancia, hermano. No tiene importancia que no nos conozcan en nuestra asamblea. Si usted está sirviendo, si usted está siendo leal al Señor, el Señor lo conoce y eso es importante. Así que no se desanime, hermano o hermana. Si usted está haciendo una labor, un trabajo que a lo mejor no impacta fuera de su asamblea, no importa. Eso es importante para el Señor. Hay hermanos a quienes el Señor ha dotado de una capacidad de enseñanza que son conocidos a nivel nacional, ¿verdad? Y qué bueno que haya hermanos así. Hermanos que traspasan a veces la frontera nacional y son conocidos internacionalmente. Qué bien, el Señor los ocupa. Pero nosotros no nos sintamos mal y digamos, es que yo no tengo aquella capacidad, por lo tanto no puedo ser utilizado por el Señor. Sí, vamos a ser utilizados igual. Así que decía, hermanos, que la mayoría de nuestra asamblea, por lo menos yo miro la de Linares, y los hermanos que la conformamos, somos hermanos sencillos, somos hermanos, ¿no es cierto?, que no tenemos a lo mejor una gran capacidad intelectual, pero podemos servir al Señor en esa condición. Y a quienes el Señor le ha dado esa otra condición que nosotros tenemos, también el Señor los ocupa. Pero la gran mayoría, ¿verdad?, somos en un sentido desconocido. La Biblia y la historia de la Iglesia muestra que muchos hermanos que son muy reconocidos fueron llevados al Señor por otros. Y quiero ponerle dos ejemplos, tanto de la historia, un poco de la Iglesia, como de la Biblia. ¿Conocen a ustedes? Le voy a decir el nombre, que lo quise decir bien, hay hermanos que saben inglés, pero no, hay dos que tengo que mencionar. Hay uno que se llama Edward, ya yo sé que van a decir, no, sabe que no he escuchado nunca, pero si yo le dijera Moody, sé que tiene otro nombre, D.L. Moody, ¿ya? Que fue un gran predicador del siglo pasado, que revolucionó un poco la forma de predicar. Pues hay un instituto que se llama Moody todavía, ¿ya? Y pueden leer su biografía, es bastante interesante. Pero el otro caballero que yo mencioné, que no lo conoce prácticamente nadie, fue el que lo llevó al Señor a él, fue su maestro de escuela dominical. Y él era un zapatero, Moody, y el maestro de escuela dominical un día lo fue a visitar al lugar de trabajo y le dijo simplemente que Dios lo amaba, que el Señor había muerto por él, y dice que no se acuerda más de lo que le dijo, pero Moody se convirtió en esa oportunidad. Y podría haber sido un exitoso empresario, pero él en una reunión con otro hermano llevó a algunas personas a Cristo y dice que la alegría de llevar personas a Cristo lo hizo dejar todos esos pensamientos de riqueza, de ser empresario, y se dedicó a la obra del Señor. Pero fue una persona, un juez menor, usando un poco la analogía que estamos viendo, que llevó al gran Moody a
También, y aquí es donde yo pido disculpas siempre por mi dicción, ¿ya? Y la traté de explicar, lo puse en un traductor a ver si lo podía decir bien, que yo tengo una especial, ¿cómo decirlo?, atracción por Charles Spurgeon, ¿ya? El príncipe de los predicadores. Sin embargo, él que fue tan conocido, él se convirtió por una persona que ni siquiera él recuerda su nombre. Y él cuenta que en Londres, él tenía 15 años, y él estaba buscando al Señor, y por una tempestad de nieve, él tuvo que ir a una iglesia que él no quería entrar, ¿ya? Porque eran metodistas. Y la característica de los metodistas en ese tiempo era, decía él, que cantaban tan fuerte que dolía la cabeza, ¿ya? Pero él como no podía ir a otro lugar, entró. Producto del tema de la nieve, el predicador oficial no pudo llegar. ¿Qué pasaría en una asamblea cuando el que está dispuesto a predicar, el hermano se enfermó? ¿Hay alguien que lo reemplace? ¿Hay algún hermano que esté ahí dispuesto a salir? Pero este hermano dijo, yo no puedo llegar porque la tempestad de nieve, la tormenta de nieve no me deja llegar. Por lo tanto, tuvo que predicar un hermano. Dice, delgado, flaco, seguramente era sastre o zapatero, y en ese tiempo no era una gran profesión en Londres. Dice, hablaba muy mal, no se sabía expresar, con dificultad leyó el texto que estaba en Isaías, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese fue el texto base de este predicador. Y dice, le duró 10 minutos, ya no hallaba más que predicar, porque eso era todo lo que tenía. Pero dice, fijando en él en mí, en sus ojos, dice Charles, dijo, joven, te veo que eres una persona muy infeliz. Y serás infeliz toda tu vida y en tu muerte si no miras a Cristo. Joven, mira, mira, mira. Y serás salvo. Eso fue toda su predicación. Y se convirtió. Y nosotros tenemos a este príncipe de los predicadores llevado por una persona que ni siquiera se conoce su nombre. ¿A qué voy, hermanos? Es que nosotros podemos ser ocupados por el Señor para llevarla a alguien al Señor, y esa persona puede ser un excelente predicador, y esa persona puede ser muy importante en las cosas de Dios, y nosotros quedamos ahí de lado, no importa. En el tribunal de Cristo, el Señor va a evaluar nuestro trabajo, va a evaluar lo que hicimos para Él, y aquí no es importante el éxito mirado como hombre, sino como lo mira Dios. Le pongo 2 ejemplos de la Biblia ahora. Si yo les dijera que ustedes pensaran y me nombraran al primero que le viene a la mente de los 12 apóstoles, ¿qué apóstol le vendría a la mente primero? No sé si me equivoque, ¿será Pedro? Pedro. Juan y Jacobo, los tenemos ahí porque el círculo íntimo del Señor. Quizás recordamos a Judas porque traicionó al Señor. Es posible que también lo asociemos a Tomás porque negó al Señor. Pero, ¿qué me llevó a Pedro al Señor? Andrés, su hermano. De Andrés no se registra ninguna predicación de él, no se registra en la Biblia, a lo mejor predicó, no sabemos. Sin embargo, Pedro predica después en Pentecostés y se convierte en como 3.000 personas, después como 5.000. Y Andrés vive siempre a la sombra de su hermano. Tiene que haber sido muy difícil ser hermano de Pedro, que era Pedro, ¿ya? Andrés opacado en alguna manera. Pero ¿quién llevó al Señor a Pedro? Andrés. Entonces, el Señor puede ocuparnos en las maneras más simples, las maneras más sencillas. Así que no nos minimicemos. No pensemos, yo no tengo los recursos que este hermano o esta hermana tiene. Nosotros podemos ser útiles al Señor siempre y cuando nosotros estemos a su disposición.
Pablo, el gran apóstol Pablo. Y cuando se convirtió al Señor, y él quiso juntarse en la iglesia, la Biblia dice que los hermanos le tenían miedo, no le creían, pero apareció el hijo de consolación, Bernabé, así se traduce su nombre. Él lo presentó a los hermanos. Y es una labor de presentación, ¿verdad? Que confiaran en él, etc. Y después el que cubre prácticamente la segunda parte del libro de los Hechos, ¿quién es? Pablo. Y de alguna manera Bernabé vive a la sombra de Pablo. Pero no hay envidias en ello, porque cada uno tiene que hacer su labor para el Señor. Hermanos, mire, la importancia de la labor de un hermano en la obra del Señor no depende del lugar ni de lo que haga, depende la importancia de a quién servimos. Si un hermano predica en la cárcel, a familias vulnerables, o lo hace en un local, ambos trabajos son importantes. Ninguno tiene más importancia. Nosotros decimos, no, es que mira, predicar en la cárcel es más difícil. Pero para el Señor, el trabajo, sea en los distintos lugares, tiene la misma importancia porque lo hacemos para Él. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera, hermanos, yo los estimulo a que podamos seguir en las cosas del Señor, independiente de que tengamos grandes capacidades o no. Mire su asamblea, hermana. ¿Cuántas celebridades tiene la iglesia? La iglesia se mantiene por ustedes, por nosotros, porque con la sencillez que el Señor nos ha puesto tenemos que servirle. Y Él no espera que hagamos cosas por las cuales Él no nos ha dotado. Por lo tanto, no tenemos excusa para no servir al Señor. Primero dije que en Sangar y en todos los que vimos, tenemos el ejemplo que el Señor usa personas comunes y corrientes. Y lo otro, y ahora voy a ir un poco a Sangar, que ni siquiera lo he mencionado ni he hablado, pero vamos un poquito para que veamos. Verso 31 de Jueces 13. Después de él, de Jefté fue Sangar, hijo de Anat. Los estudiosos dicen que ambos nombres, Sangar, Anat, no son nombres hebreos, que serían, inclusive hasta cananeo, sugieren algunos. Que Anat sería una deidad pagana de los cananeos. ¿Ya? Pero Dios lo ocupó, teniendo antecedentes tan malos, por así decirlo. Y dice que él mató a 600 hombres de los filisteos. Ahora, ¿los mató a todos de una vez? La palabra no nos dice. Difícilmente, ¿verdad?, podría haber matado a los 600 de una vez. Pero la palabra de Dios no nos dice. Ahora, los filisteos aparecen en Génesis cuando estuvieron con Abraham y con Isaac. En el capítulo 13, cuando aparece Sansón, va a tener Sansón una lucha fuerte con los filisteos que ya han adquirido más poder. En los tiempos de Saúl y de Samuel, ¿verdad? David ya tiene más preponderancia con su adalid, que es Goliat, pero aquí dice que hay 600 hombres a los cuales él mató. Ahora, ¿con qué lo mató? Con una aguijada de bueyes. Me gustaría como profesor hacerles preguntas y decir qué es una aguijada. Ahora, yo les quiero decir y confesar algo mío, una cosa mía. Yo pasé mucho tiempo leyendo eso y nunca me pregunté qué es lo que era una aguijada, que no es quijada, porque después Sansón va a usar una quijada, una mandíbula de un burro, de un asno, para matar a una cantidad enorme de filisteos también. La aguijada viene de aguijón, es decir, lo que nosotros aquí en la séptima región, no sé si allá San Felipe, Lota, conocen el miembro, acá le decimos, hasta se me olvidó el nombre, una picana, ¿ya? Una picana, algo para picanear a los bueyes para que apuren el paso. Es decir, era un palo de madera, algunos dicen que tenía entre 2 a 2,5 de largo, y se ponía un aguijón, una punta de hierro, y a la vez esta aguijada, dicen que en ese tiempo ponía una especie de azada o una pequeña pala atrás que servía para limpiar el arado, ya arado de palo obviamente, para limpiarlo de la tierra. Eso tenía este hombre en su mano. Obviamente
era inusual, ¿verdad? No convencional el arma que él tenía, porque esa no era un arma, pero es lo que tenía a mano, y Dios lo ocupó. Y yo quisiera rescatar eso, hermano, que, por ejemplo, él no fue como Otoniel, que Otoniel seguramente usó la espada, fue un soldado. Él no fue como Ahod, que usó diestramente, pero con la izquierda, una daga. Dios usa, hermano, cosas no convencionales. Tiene método fijo y que va a usar siempre la misma manera. Que tiene que ser una espada o que tiene que ser una daga, que tiene que ser un ejército. No. Aquí el hombre usó un palo que servía para picanear bueyes, que no era un arma para poder defenderse. Lo que quiero rescatar, hermano, que Dios no siempre está sometido a los mismos métodos y que Dios va a usar métodos no convencionales, a veces cosas distintas, y nos va a sorprender en el uso. Ahora, Dios usa humano, una vara. Vamos a leer después, si el Señor lo permite, que una mujer llamada Jael va a usar Sansón va a usar una quijada de asno. No es nada convencional ni tradicional. Los recursos que nosotros tengamos son válidos en la medida en que nosotros se los entreguemos al Señor. Ahí cobran importancia. Los recursos que yo tengo, el Señor los puede usar, siempre y cuando yo haga que Él disponga de ellos. Y hermanos, yo no sé si tenía aquí, no, pero no quiero poner la presentación porque a lo mejor no voy a salir para terminar. Ojalá estos ejemplos de hermanos casi desconocidos, de hermanos que usaron. Entonces no pensemos que tenemos que ser de renombre, que nuestra personalidad tiene que ser súper descollante, que el conocimiento que tengan de nosotros tiene que salir de las fronteras de la asamblea. No, seamos hermanos casi anónimos, pero que el Señor nos ocupe. Quiero terminar con una frase que leí hace mucho tiempo y que me ha calado. Y dice esto, hermanos, que Dios no requiere nuestras habilidades, no requiere tu habilidad, sino tu disponibilidad. Disponibilidad. ¿Qué quiere decir? No saco nada con tener talentos, habilidades, si no estoy disponible para el Señor. Y yo uso esta frase, hermano. Uno tiene que estar dispuesto y disponible. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces nosotros decimos, como alguien dice, tenemos buen sí. No, cuente conmigo. No, llámeme nomás. No, para lo que quiera. Y después cuando a uno lo llama, dice que sabe que no estoy disponible, que sabe que estoy ocupado, sabe que tengo un compromiso. El creyente tiene que estar dispuesto y disponible. No tenemos que ser como los celulares, ¿verdad? Cuando dicen nuestro cliente no está disponible, llame cuando... No, tenemos que estar disponibles. A veces nosotros queremos decir, mira, a mí no me ocupan, o yo quisiera las cosas del Señor, pero cuando se les pide, no está a la disposición. O está a la disposición y no está a la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere servir al Señor de verdad, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles. Eso significa que nosotros tenemos que tener tiempo. Que cuando un hermano quiere conversar con nosotros, que cuando un hermano necesita de nosotros, nosotros tenemos que hacer el tiempo. Si alguien nos llamara en la noche porque requiere de nosotros, tenemos que estar disponibles. Entonces, aquí no son habilidades estar dispuestos. ¿Qué sacamos, hermanos, con tener un montón de habilidades, de talento, pero el Señor no puede disponer de ellos, ni la iglesia, ni los hermanos tampoco? ¿Qué sacamos de tener una iglesia llena de talentos, llena de habilidades, pero nadie está dispuesto ni disponible en el momento que el Señor nos requiere? Por ejemplo,
para terminar, la iglesia en Corinto era una iglesia muy donada. Pablo le dice, no le falta ningún don. Pero la iglesia más carnal a la cual Pablo le escribió fue Corinto. Porque los dones, las capacidades tampoco son sinónimo de espiritualidad, hermano. Es la disposición que nosotros tengamos para servir al Señor. Que ojalá, hermanos, estos ejemplos sencillos de Samgar y de todos los otros, que no tienen nada de rutilante, nada de espectacular, el Señor los ocupó, igual que los otros grandes, para que su pueblo pudiera tener paz y ser juzgados por ello. Que ustedes y yo, hermanos, podamos ser sangares en nuestra asamblea. Lo que Dios necesita son sangares, son hombres y mujeres dispuestos y disponibles para su obra. Que el Señor tenga bien bendecirnos su palabra, y gracias, hermanos, por la paciencia y por la atención. Quisiera pedir